Néstor Picone, periodista, psicólogo y hombre protagonista de Radio Rebelde, junto con Luis Delía, y muchas veces bancando el espacio que ha dejado vacante por esta ausencia involuntaria Luis Delía. Néstor, Ana Paula Alegre y Juan Izaguirre, te saludamos desde Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Me alegro que haya incorporado una voz femenina con Ana Paula. Qué interesante, Izaguirre. Sí, vio, estoy muy interesante, por eso vienen las chicas. Vamos camino al 8M y nos vamos adaptando rápidamente. Claro, algo así. Bueno, Ana Paula es una militante de los pañuelos verdes. Sí, está buenísimo. Y nosotros yo ando con mucho cuidado cuando hablo ahora de no decir alguna macana. Sí, bueno, hay que tener un asesoramiento en pañuelos verdes, violetas y todo lo demás para no equivocar. Mientras no nos digan viejos verdes, estamos todos ¡No! bien. Bueno, cosas menos graciosas nos traen a encontrarte esta mañana, Néstor, querido, y gracias por atendernos. Saber cómo está Luis, qué está pasando, por qué está este ensañamiento, probablemente de todos los que están detenidos políticamente. Creo que Milagro Sala y Luis Delía son los más encarecidos, probablemente por su condición de negros pobres. Sí, coincido con vos, es así. Milagro Sala y Luis Delía, además porque son emblema no solo de los 12 años del kirchnerismo, sino también de la lucha de los 90, y esta reacción conservadora viene a vengarse no solo de lo que pasó en los últimos 12 años de quienes apoyaron al kirchnerismo, sino también de aquellos que ayudaron a voltear su primera etapa neoliberal, que fue la etapa del menemismo. Sí, y además, tanto Luis como Milagro fueron eso. No conformes con haber volteado, ayudado a haber volteado esa etapa, también es menester reconocer que son símbolos de todo lo que puede hacer una persona en el crecimiento social, en esa movilidad social ascendente que proponía Néstor en su primer discurso. Sí, porque acá en el caso de Milagro Sala, porque es una compañera que es de una provincia muy lejana a Capital, pero que ha logrado romper eso, y no porque ahora esté detenida, sino yo hace muchos años que la conozco a Milagro. Ella también es fundadora de la CTA, y ella era integrante de ATE Jujuy, y con ella, por ejemplo, caminamos juntos de Rosario al Congreso pidiendo por la asignación universal, hace muchos años atrás. Sí. Y ella era un activo militante de eso, y bueno, en un principio juntos con el perro, después con Desavenencias, pero hizo un trabajo impresionante que se logró instalar a nivel nacional con toda esa construcción de viviendas, piletas de natación, con toda una cultura que a la oligarquía, a los burgueses, a la clase media nariz parada le molesta. Entonces está presa por eso. A nadie le importa de ellos, de ese 30% de la sociedad, eso. Y entonces lo que alimentan tanto Morales como Macri es eso. Vamos a tirarle carne a la gente que tiene sed de venganza, y hacen esto. Por eso está bien lo que vos decís, Milagro y Luis Delía lo mismo. Luis Delía es quien trajo los piquetes al Gran Buenos Aires. Los piquetes estaban en Cutralcó, Tartagal, y Luis con Carlos Alderete, que era de la corriente que sigue siendo la corriente clasista y combativa, instalaron en La Matanza un corte importantísimo que obligaron a negociar al gobierno de la Rúa, al gobierno provincial de Duhalde y a todo el mundo. El otro día lo cruzaba Aníbal Fernández con Delía en una charla telefónica que hicimos por la radio, y los dos se recordaban de aquellos hechos donde Duhalde y Aníbal, hay que decirlo, jugaban mucho mejor para las reivindicaciones de los piqueteros de entonces que Patricia Bullrich y la gente de la Rúa, ¿no? Digo, ese es el Luis que vienen a castigar, y después está el Luis, que vos lo entendés bien, es el Luis comunicacional. No hay, yo me di el gusto como comunicador, y va a quedar
en los anales de mi historia, por lo menos, haber podido hacer un mes de notas adentro de la cárcel con una persona que comunica como comunica Luis, contando lo que pasaba dentro de la cárcel y haciendo preguntas y saludando, qué sé yo, a Escudé, a Aníbal Fernández, a Vudú, qué sé yo, a 10 o 12 personas desde adentro de la cárcel. Eso es inédito en la radiofonía argentina y eso también molesta, por eso ahora está encerrado en un hospital, en Ezeiza, sin nadie al lado, no puede conversar absolutamente con nadie, solo se entera por los abogados y la familia de lo que está pasando afuera. Esa es la tortura. Y la otra, si me permitís, y me estiro un cachito, es el tema de la salud. Yo fui a visitarlo a Marcos Paz, creo que lo conté alguna vez, no sé si en tu radio, a él le temblaban las manos y nos pidió que lo afeitáramos. Era la primera vez que afeitaba a un hombre que no fuera yo. Sí, me contaste que incluso tuviste el honor de ser el primero. El primero en afeitarlo. ¿Por qué? Porque no podía afeitarse, le temblaban las manos. Entonces, entre los 3 bypass, y que es insulino dependiente, y que, bueno, todo eso pesa. Y claro, obviamente, te imaginás, en el plano hospitalario de un servicio penitenciario, lo que menos importa es lo psicológico, pero lo psicológico afecta a lo físico. Y bueno, estando encerrado, le afecta. Insulino dependiente, ¿no? No, claro, y vos sabés que hace más de 10 días que lo pasaron a Ezeiza y no hay un parte médico. Oh. Lo pasaron a Ezeiza porque querían atenderlo mejor. Bueno, muy bien, todo el mundo reconoce que en Ezeiza hay un buen hospital, mucho mejor que en Marcos Paz. Ahora, no hay un parte médico, la familia no sabe, nadie sabe, ni los abogados, qué fue los estudios que le han hecho, qué resultado dieron. Entonces, claro, porque lo curioso... Poco, Lo curioso fue que, lo curioso no tanto, ¿no? Digo curioso casi alegóricamente, que lo internaron, que lo llevaron al hospital de Marcos Paz el día que él había anunciado la visita de Zaffaroni. Claro, a Ezeiza. A Ezeiza, perdón. Sí, él lo trasladan a Ezeiza, sí, Zaffaroni es un hecho importante, pero es la secuencia. Desde que lo detuvieron, él hizo un trabajo importante en la cárcel durante 2 meses, se adaptó a vivir con presos comunes, inclusive ya empezaba a dar clases porque es profesor, docente de historia, con los libros que le íbamos alcanzando. Y cuando lo pasan a Ezeiza, ¿qué sucede en los hechos? Además del tema Zaffaroni no sale más por teléfono, no sale más hacia afuera por teléfono, solamente le dejan hacer 1 o 2 llamadas por día a la familia y muy breves, y el otro día no lo dejaron hacer ni una llamada a la familia estaba desesperada porque acostumbrada a conversar con Luis todos los días, no sabían qué estaba pasando. Bueno, al día siguiente se pudo comunicar, y allá tenía un acuerdo en Marcos Paz con los presos, que son 50, y le daban 10, 15 minutos para que él hablara y pudiera salir al aire utilizando el teléfono público que había, que estaba a disposición de todos los presos. Acá no hay teléfono donde él está encerrado, no tiene ventana, tiene un ventanusco. Piensen en las películas esas de prisión. Bueno, sí, aquí Alcatraz. está encerrado, sin poder hablar con ninguna otra persona, en una soledad absoluta, con la familia yendo 1 o 2 veces por semana según sea la oportunidad, porque si le están haciendo algún estudio no lo dejan pasar. A los abogados le hacen problemas, no solo a Zaffaroni, le hicieron a Graboy, le hicieron a otros abogados, y ya se ha quedado sin visitas políticas. Y para un hombre político, lo que pasa es que acá este gobierno va a tener que entender, si quiere tener presos políticos, que le dé estatus de preso político. No puede tenerlo así como presos comunes y encima tratarlo como si fuera una dictadura, de no informarle a nadie de qué es lo que pasa, a una persona que todos sabemos que está enfermo. No estamos inventando nada, la familia está preocupada porque ya estando en la casa tenía problemas. Ahora, Luis, perdón, Néstor, organismos internacionales de derechos humanos, alguien se ha hecho eco particularmente de la situación de Luis Delía, lo ha tocado circunstancialmente en el marco de otras denuncias. ¿Qué ha pasado con eso, o está siendo nada más que preocupante para la familia y los amigos? Mirá, yo te voy a contar una cosa que va a responder de alguna manera a eso.
ninguno de nosotros estábamos preparados para tener 22 presos políticos en menos de un año. Y los presos políticos, hay jóvenes con los que yo hablo, ni saben el concepto de preso político, de qué se trata. Y como no tenían ninguna relación tumbera con gente que estuviera presa, menos saben. Entonces, hay problemas, tenemos problemas por todos lados. Problemas de concepción, de entender que es un preso político. Es fácil decirlo, pero no es fácil asumirlo. Hay 22, no hay una coordinación de todos los abogados de los presos, y como están por características diferentes, se hace esto muy difícil. Yo siempre recuerdo en la década del 70, Montoneros, SER, FAB, las organizaciones guerrilleras tenían presos, se peleaban entre ellos, pero había una coordinación, me acuerdo de Ortega Peña y Duhalde en aquel entonces, que hacían de coordinación de los abogados, y esto daba esa salida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se interesó no por el caso de Luis, sino por los 22 casos, sí, claro. Y tiene un seguimiento muy fuerte el tema de Milagro Sala, porque hay una comisión, hay abogados, está el CELS detrás de esto, pero fíjate que ella hace 2 años. En el caso de Luis estamos a 3 meses, y todo esto que te estoy diciendo hay que organizarlo. Yo como amigo, no soy militante del FTB ni de Miles, como amigo, como vos me presentabas, estoy haciendo todo lo posible para ayudar a coordinar esto, habida cuenta de que tengo una experiencia que viene desde los 70, y entonces quiero trasladarla, porque veo que muchas cosas no se hacen, o se espera que pasen, pero no van a pasar si uno no hace una acción comunicacional o de gestión. Claro, porque entonces, además hay una desnaturalización de la cosa cultural, nos están aplastando en la guerra cultural, venimos perdiendo por goleada. No, por eso, y hay que dar estas pequeñas luchas que son muy importantes. Yo participé, hice un programa de radio el día del foro, ¿no? Se hizo el foro en tribunales hace 15 días atrás, y yo mismo haciendo entrevistas a Vicky Montenegro, a la mujer de Esteche, a un musulmán que es quien lo visita, Yusuf Khalil, me di cuenta que yo también tenía que aprender qué era el preso político y en las condiciones en las que hoy estaban, que además han logrado esto, una dispersión muy grande, porque la traemos de antes, no estábamos preparados, por la diversidad. No es lo mismo defender a Zanini por una causa que defenderlo a Yusuf Khalil en la misma causa. A Yusuf Khalil, por ejemplo, lo tienen detenido como extranjero y es argentino, ¿me entendés? Pero como él está en la causa porque lo están denunciando de que habla con los iraníes o porque estaba con los musulmanes en la mezquita, bueno, chao, listo, este es extranjero. Es una locura y hay que atender caso por caso, y no hay una organización. Hoy no hay organismo de derechos humanos para atender esto, porque Norita Corpiña hace una cosa, la compañera, ahora no me va a salir, bueno, la madre de Plaza de Mayo más famosa, o Tati Almeida, y después trasladarlo al movimiento obrero, los movimientos sociales, es todo un trabajo de toma de conciencia. Es fácil conseguir de algunos dirigentes que digan libertad a todos los presos políticos. Ahora, meterse en lo que eso implica es muy difícil. Y hay que hacerlo. A ver, una joven periodista de juveniles, 27 años, te va a hacer una pregunta. Néstor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Yo pensé que estabas invitada, pero que no podías hablar. Ah, no, estás esperando el momento. Uno entiende que siente que cuando lo ha visto todo, continúan sucediendo cosas y nada deja de sorprendernos, porque lo que hemos logrado en todos estos años se ha perdido con tanta facilidad y se ven tan destrozados nuestros derechos como trabajadores, como ciudadanos, como personas en general, porque atacan a la salud, atacan a los derechos laborales, atacan a las viviendas, atacan a los que menos tienen, y vemos que arrasan con todo. Digo, ¿cuál crees que es la proyección a corto plazo? ¿Qué más nos puede pasar? ¿Cuáles son las expectativas? Porque uno entiende que la esperanza no las pueden robar y que los sueños colectivos los vamos a seguir construyendo desde la resistencia, pero también frente a este panorama tan desalentador y tan triste, porque genera un nudo a la garganta todos los días ver cómo sufren nuestros compañeros. Digo,
¿Qué hay No, por delante? te entiendo, te comprendo y te comprendo por la edad también. A mí me dolió mucho cuando perdimos la elección y empecé a discutir con los jóvenes militantes porque digo, uy, todo el trabajo que hay que hacer de reconocerle que es una derrota. Nosotros tenemos muchas derrotas en el cuero, y no porque me quiera hacer el viejo sabio ni nada, la vida nos puso la edad que tenemos y hemos asumido la derrota de Cámpora a manos de la derecha peronista, la derecha y la izquierda peronista a manos de los milicos, y las 3A, y así la vida, y después Alfonsín, y de la Rúa, y bueno, y cada momento, Cavallo, Menem, siempre sufrimos derrotas y nunca el pueblo gobernó y tuvo un Estado que pudiera perdurar para siempre. Y estos 12 años, como muchos fue lo único que vivieron, vos de 27 años, 12 pasaste bajo el kirchnerismo y tenés al lado mío, yo tengo más hechos sobre dictadura militar y gobierno de derecha que vividos en gobierno popular como en el característica de Néstor y Cristina, que valen muchísimo, pero no son eternos. Y entonces, esa congoja que vos transmitís y todo lo demás, hay que salir de esa. Yo estuve, digo sinceramente, un año muy deprimido porque no le encontraba la vuelta, pero ahora estoy entusiasmado porque, digo, empiezan a aparecer cosas de unidad, de organización, que son lentas. Son lentas. Lo del 21 de febrero nos llevó 2 años hacer un acto como el del 21 de febrero, que tal vez sea más chico que el 27 de abril de 2016, cuando se convocaron toda la CGT y toda la CTA. Pero el discurso ya ahora de Micheli o del mismo Moyano no es se afanaron todo. Ya no dicen eso para aquellos que estaban participando del acto. Entonces nos vamos librando de dolores entre nosotros mismos, y los compañeros que decían eso ya no lo dicen, y nosotros decimos, bueno, vamos con Moyano también, porque nos unen toda esta serie de cuestiones. Y eso es positivo, es la construcción, no creer que se va a resolver rápidamente, no se va a resolver rápidamente. Nos llevó años llegar al gobierno de Néstor y Cristina, más difícil al de Néstor, porque encima casi perdió con Menem. Fíjate vos, ponete en la cabeza vos como si ahora Cristina tiene que perder con no sé quién. Bueno, perdió con Menem. Sí. Sin embargo, construimos 12 años entre todos eso, pero eso fue una derrota también para nosotros. Nosotros no podíamos creer. Y además no sabíamos ni quién era Néstor Kirchner, y si realmente iba a cumplir con alguna de las promesas que aparecían sobre la mesa. Digamos, todo es una construcción y hay que vivirlo en cada momento. Yo creo que hay que dejar la nostalgia de lado, hay que dejar las ilusiones de lado, no las ilusiones para matar la esperanza, no, para nada. Yo quiero una sociedad justa, yo quiero una sociedad donde los discapacitados recuperen su derecho, donde los medios de comunicación estén al alcance de todos, que las redes la podamos manejar los pobres y los ricos, que no haya brecha. Todo eso lo quiero y lo vengo luchando desde antes del kirchnerismo. Y el asunto es que nos empecemos a encontrar y decir, bueno, perdimos esto, pero no perdimos todo, recuperemos lo que tenemos. Por ejemplo, desde tu juventud, yo ya estoy contento por esto, porque puedas salir al aire, que puedas opinar, porque puedas discutir, y hasta no coincidir con lo que digo y seguir trabajando juntos. Claro. Digo, es un desafío hermoso el que tenemos. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que bajarnos de la añoranza. No va a volver el gobierno de Cristina, no va a bajar Cristina del helicóptero y va a empezar a gobernar como fue el 9 de diciembre de 2015. Es así, chau, eso no va a pasar. Entonces tenemos que construir como vinimos construyendo tantos años, aprovechando lo que hicimos en estos 12 y aprovechando lo que nos dejó Cristina, lo que nos dejó la Cámpora, lo que nos dejan todos y cada uno de los compañeros, en los cuales yo incluyo cada vez a más gente, porque no es bueno quedarse solo, no es bueno que el hombre esté solo, Izaguirre. Yo por eso la traje a Anita, porque bueno, yo casi me voy cuando ella empezó a preguntarte, porque me sentí más viejo de lo que soy. Pero bueno, necesitamos de esta sangre joven que pueda ponerle un aliento a nuestro cansancio, porque hay que reconocer también que a uno ya no camina con la misma velocidad. No, pero digo, a ver, hubo una etapa de los últimos años del kirchnerismo donde la juventud creyó que se podía gobernar
o trabajar y construir sin los Izaguirre y sin los Picones, para hablar de los tres que estamos acá. Ahora al aire, que nadie nos escuche. Claro, sí. Y ahí sí se cometió un error, porque se creyó que a mí mismo me dijeron, bueno, es hora de que ustedes cuelguen los botines. Bueno, está bien, colgamos los botines. Gobiernen ustedes, páguenme una buena jubilación, y yo los miro. Y no es así. Acá hay una generación que se quebró, y te voy a dar un ejemplo muy crudo que vengo pensando en estos días. Pablo Moyano no es Hugo Moyano. Entonces Pablo Moyano no puede asumir toda la historia que tiene Hugo Moyano, por eso Moyano tuvo que asumir el 21F, el 21 de febrero. Máximo Kirchner no es Cristina Fernández de Kirchner, no tiene esa historia, no tiene esa construcción. Entonces, entre la generación de los Moyanos, en la cual me incluyo, y la generación de los Máximo, Pablo Moyano y todo lo demás, falta una generación que fue diezmada y que tiene que hacer de puente. Y como no existe, vamos a tener que hacer nosotros, Izaguirre, le estoy dando una mala noticia, sin creérnoslo nosotros de que vamos a hacer la conducción, ni que los pibes pueden conducir sin la experiencia que nosotros le podamos transmitir. Claro. Sí, no, indudablemente que... No sé qué piensa la compañera ahí, perdóneme. Sí, para mí es así. Lo que a mí me sucede es que me parece que no nos confundimos y necesitamos ver cuál es la manera de buscar dirigentes que nos representen. Desde dónde nacen esos dirigentes, si van a nacer desde el pueblo y desde la militancia, o si vamos a continuar equivocándonos en las elecciones dedocráticas. Yo creo que en ese sentido el pueblo y en particular la militancia tiene que debatir realmente las representatividades y qué es lo que nos representa, y para que sea lo más acertado y lo más coherente con el proyecto popular y nacional que nosotros emprendemos, digo. Coincido totalmente con vos y te lo ratifico. Los liderazgos se construyen desde abajo, no hay otra manera. Y te voy a dar un mal ejemplo, un ejemplo doloroso. El que supo construir desde abajo desde hace muchos años fue Macri. Porque Macri empezó construyendo en Boca. Y cuando asumió la primera presidencia en Boca dijo, yo voy a ser presidente de la Nación. Año 94. Nosotros estábamos haciendo la marcha federal. Ahí Macri fue por Boca, después fue por la Ciudad de Buenos Aires y después fue por la presidencia de la Nación. Y él trabaja a su manera, con equipos técnicos, y escucha la posición de todo, y va construyendo líderes que a nosotros no nos gustan, pero que han pasado de lo económico, de ser empresario, de lo gerencial, a ejercer la política. Y eso es tremendo para nosotros, es una gran derrota. Entonces, pero salen de ahí abajo. Obviamente, del abajo de ellos es muy arriba para nosotros porque sí, es todo guita. No, pero aparte, no es todo guita, también es formación, ¿eh? Pero aparte coincide con una etapa de absoluta burguesía del movimiento nacional y popular, con el aburguesamiento de aquellos que pensaron que comprando el aire acondicionado eran ricos y, claro, que tenían que servirle a los ricos. Y digo yo, el aburguesamiento se trasuntó en que la vieja militancia, el casa por casa, esquina por esquina, barrio por barrio, se transformó en, qué sé yo, vamos de vez en cuando al partido, está cerrado, cerramos las unidades básicas, no tenemos reconocimiento de los consejos departamentales del partido y solucionamos todo con el dedo. Señores, el dedo se cortó, alguien lo cortó, le pegó un hachazo, hay que reconstruirlo, y la única forma de ir en contra de estos movimientos hegemónicos que nos informan, nos encierran, nos hacen las encuestas en los barrios donde nosotros no llegamos y nos ganan las elecciones en el centro porque ya las ganaron. Mientras sigamos en una postura de lucha verbal, en reuniones que parece que hemos construido la patria y a través de las redes sociales, estamos sonados porque ese es el terreno de ellos, no el nuestro. El nuestro está en la casa del vecino, en el hospital visitando al enfermo, y llevándole un plato de comida al canillita que pasó con los diarios mojados y no los puede vender. Digamos, la comprensión del momento social es la clave donde se basó antes y siempre una militancia política que hoy se ha dejado para los pequeños cubículos donde no se gana nada.
coincido totalmente, Izaguirre, ese es el trabajo. Por eso lo felicito por el equipo que armó con la compañera, la felicito a la compañera también, y bueno, quedo a disposición. Bueno, Estaba igualmente. mirando la hora que usted se debe haber pasado 10 minutos del horario de las 10. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la amistad y por la permanencia allí del otro lado. Y gracias por la amistad, está muy lindo eso, porque esto lo vamos a reconstruir desde el afecto también. Por supuesto, más vale. Sin afecto no hay nada. Un abrazo. hasta Chao. luego. Néstor Chao, chao. Picone, periodista, psicólogo.